Con el auspicio de Chema, libros para la formación cultural del espíritu y la libertad. Entre Zorros y Erizos Editorial. Llevamos libros que desafían la censura y defienden la libertad de expresión. Consultora financiera Zipgain, donde las empresas se encuentran para crecer juntas. Liberty Fest Chile 2026, con grandes invitados: Mate con Mote, Macarena Jimena, Punch.p, Midhunter y muchos más. Más información en Foro Liberty Fest en Instagram. Presentan Soy Chileno y qué. Buenas noches, nuevamente en vivo en Soy Chileno y qué. Estamos muy contentos el día de hoy en este programa. Además que va a ser un programa muy especial porque hoy día es un día muy especial. Esteban, ¿qué pasa el día de hoy? ¿Qué hemos tenido el día de hoy? Hoy día 27 de abril, querido Jorge, aniversario número 99 de Carabineros, nuestra querida institución, un orgullo de los chilenos, la mejor policía a nivel hemisférica. Así es. Así que un saludo muy especial y muy cariñoso a Carabineros de Chile, de parte de Soy Chileno, que todas las personas, todos los que trabajamos en este programa, estamos realmente con ustedes en este día tan especial. Así que muy bien, y el día de hoy, para partir, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que es un tema que tiene que ver con las denuncias falsas. Aquí este problema que se ha venido dando de un tiempo a esta parte, en el que vamos a ahondar un poquito, y uno de nuestros invitados, por supuesto, que nos acompaña el día de hoy es Óscar Alfaro. Óscar, bienvenido a Soy Chileno y qué. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Esteban, un saludo a todos los espectadores. Perfecto, muy bien, gracias. Mira, Óscar, yo quiero partir un poco. Yo te conozco porque te he visto. Óscar lo pueden encontrar en muchas de sus intervenciones, en Instagram, en TikTok. Y primero, antes que entrar en ese detalle, me gustaría preguntarte, ¿por qué te hiciste abogado, Óscar Alfaro? ¿Qué pasó? Bueno, hace mucho tiempo atrás, partamos por ahí. Yo tengo 42 años, 43 en realidad. Soy abogado, salí de la Universidad Diego Portales, salí aproximadamente el año 2008 más o menos, y me hice abogado porque, bueno, yo quería estar primero en la escuela militar. ¿Ya? Era un tierno niño de 14, 15 años, y me dijeron que no, por un tema físico que tenía en ese momento, una desviación en la espalda, y me empezó a ir muy bien en la prueba de aptitud. En esa época dábamos la prueba de aptitud. Entonces, claro, me empezó la ambición de querer ser abogado, arquitecto o militar, y decidí la carrera del Derecho, y estoy totalmente orgulloso, contento y satisfecho al respecto. Qué bueno. Oye, pero en este tema del derecho, perdóname si es que yo tengo alguna equivocación ahí, pero como que ustedes también se van especializando en diferentes áreas del derecho, y tú te has especializado en el tema de familia. Sí, ¿Por qué escogiste familia? Bueno, primero porque soy papá. ¿Ya? El año 2008 hice la práctica de la Corporación de Asistencia Judicial, y los distintos casos que fui tomando me impactaron emocionalmente. Yeah. El tema de un papá que no puede ver a su hijo, una mamá que quiere recuperar al suyo, fueron tocando mi corazón de abogado que también tenemos, y la práctica profesional me fue derivando a ese tema. En este tema de las falsas denuncias, que es el tema que nos está convocando esta noche, nos hemos dado cuenta que han empezado a suceder muchas cosas, muchos papás que están en este momento reclamando que han sucedido cosas. Tenemos algunos casos en este momento, como el caso de Jorge Tocornal, por ejemplo, en donde lamentablemente, y digo lamentablemente, a pesar de que incluso su hijo habló después públicamente y dijo, fue mentira, me vi obligado, digamos, a mentir de esta manera, a pesar de eso no pasó absolutamente nada. ¿Tú recuerdas ese caso, Esteban? Sí, un caso emblemático, el señor Tocornal y Rodrigo Saavedra también, otro de los casos. Pero con Tocornal fue increíble porque el tribunal le creyó más a la declaración de un niño cuando tenía 9 años, 10 años, a un adulto que ya estaba en la universidad y estaba a punto de ser profesional. Pero esto va más allá. ¿Por qué la justicia hizo oídos sordos? Es porque sabían que se estaba metiendo en un problema. Porque condenaron a una persona inocente. Por eso varias veces quisieron que saliera de la cárcel. Uh-huh. Él pudo salir cuando tenía la condena a los 7 años y los 8 años y no firmó porque tenía que firmar una declaración de algo que él no hizo. ¿Y cómo tú vas a firmar por algo que tú vas a arrepentirte de algo que no hiciste? Pero bueno, lo vamos a ir...
Sí, y de tocando hecho a fondo con nuestro amigo Oscar. Sí, sí, de hecho, en el caso de Jorge Tocornal, por ejemplo, una de las cosas que leí respecto al tema es que a pesar de que no, de la declaración después, posterior, digamos, de su hijo, de una u otra manera él no quedó como del todo limpio, o sea, desde el punto de vista legal hay algo que quedó como pendiente, no sé si tú... A ver, desconozco el caso en profundidad como para ser honesto, pero a veces pasa con las retractaciones que incluso con situaciones de absolución, la mancha moral o el estigma social queda igual. Porque una cosa es que una persona sea declarada no culpable a cualquier delito y otra cosa es que la gente o el mundo crea que esta persona es inocente. Porque una cosa es ser inocente y otra cosa es ser declarado no culpable. La gente tiende a pensar que una persona que es declarada no culpable es porque no se pudo probar. Y eso es lo máximo que pueden hacer los tribunales al final del día. En el fondo, el gran dilema que tiene un juez es determinar si los hechos de la acusación son ciertos o no dentro de un determinado estándar. Y en el caso de las materias penales, el estándar es más allá de la duda razonable. ¿Hay dudas para condenar a esta persona? Sí y no. Si hay, bueno, entonces no lo puedes condenar. Pero si no hay, entonces se justifica la condena. Y ese estándar tan alto está fundado en un principio moral que tal vez en el caso de Tocornal no se vio tanto. Y es que como sociedad, si tenemos derechos y tenemos todo este sistema, etcétera, es porque tomamos una decisión. La decisión es que si vamos a meter presos a alguien, es porque no hay duda al respecto. Porque esa situación nos parece menos aberrante a meter a un inocente preso. El meter a un inocente preso es una situación mucho más aberrante y por eso en derecho tenemos los estándares lo más altos posibles para evitar cometer errores, aunque claramente es una situación humana y los errores se pueden cometer, pero la idea es que no ocurra. Oscar, por eso los estándares son altos. ¿Y qué opinas tú? Porque justo el caso de Tocornal es emblemático porque fue el cambio procesal. Claro. Entonces fue digamos... El cambio de la justicia antigua a la nueva. Y justo fue en ese periodo. Claro. Entonces tenían que hacer que la justicia fuese efectiva y por eso todo apunta a que por eso lo metieron preso. Te insisto, el cambio en la justicia anterior a la justicia nueva ocurrió el año 2004, 2005, claro. Y la situación que había anterior era aún peor que la actual. Anteriormente, en la justicia antigua, habían 33 personas que eran los jueces del crimen que se encargaban de todo el fenómeno delictual en Santiago, por ejemplo, y ellos se encargaban de la investigación, de la acusación y de la sanción. Entonces, claro, esa es una situación en donde una sola persona tenía todo el poder. Y eso generaba un ruido desde un punto de vista de derecho. Y está muy bien que se haya cambiado. Ahora, han pasado ya casi 20 años y los tiempos han cambiado y eso es algo positivo que ha ocurrido, pero eso no obliga a que todavía el sistema tenga legítimas reformas a hacer, porque sí, el fenómeno del crimen existiendo y no teniendo las sanciones que la sociedad requiere para que exista esta paz social que estamos todos buscando. Ahora yo quiero dejar en claro que este tema es independiente, digamos, del sexo de la persona. O sea, puede ser que exista una denuncia falsa en contra de un papá o de una mamá también. Claro. Entonces, ahí no sé, en tu experiencia, de cada 10 casos, digamos, ¿cuántos son casos relacionados con padres que están en esta situación y cuántos son de madres que están en esta situación? Es muy caprichoso que yo te responda desde mi experiencia. El dato duro no está tabulado todavía. En los últimos 8 años, según cifra del Poder Judicial, existen aproximadamente 120.000 o 160.000 denuncias por violencia intrafamiliar. De esas, en condena, terminan un 10, un 20%. Condenas que pueden ser condenatorias o absolutorias. Y el resto se termina por salidas alternativas, archivo provisional, etc. En mi experiencia en estos últimos 10, 15 años me he dedicado mucho a este tema. Y en denuncias falsas, no sé, será la mitad. Pero, y esto lo quiero destacar, el término denuncia falsa es un error. Porque como les decía anteriormente, no existen técnicamente una denuncia falsa. Si yo tengo la denuncia, la tengo aquí en mi papel, en mi mano, ¿cómo va a ser falsa si lo tengo acá? Lo que existe en realidad son denuncias instrumentales, denuncias que se hacen con un notable desprecio de la verdad, con el objeto de obtener algún tipo de beneficio externo. Por ejemplo, durante el transcurso de un juicio de relación directa regular o durante un juicio de cuidado personal, una de las partes, de mala manera, instrumentaliza el sistema, presenta una denuncia por violencia intrafamiliar, se decretan medidas cautelares, y por defecto ya no puedes ver a tu hijo 6 meses, un año,
que es justo el tiempo entre medio en el cual se está resolviendo el tema del cuidado personal o la relación directa regular, y si eso ocurre, el tribunal no tiene otra opción más que restablecer el vínculo con un programa de reparación, poco a poquito, y eso claramente te destruye no solamente la mente del niño, sino que te destruye también una familia. Sí. Y una pregunta con respecto al tema del Sí, vínculo. es una pregunta, Oscar, porque esto ha crecido linealmente, desde el 2018 hasta ahora, está la cifra. No es como bien dijo Oscar, esto no está desgranado, entonces no se sabe bien las cifras, pero ha ido creciendo. ¿Hay un negocio detrás de esto? De los abogados, porque hay abogados que le dicen a su cliente, oiga, haga esto, y mañana esa persona no ve más a su hijo, hasta un año más. Los psicólogos, los psiquiatras, los asistentes sociales, los peritos. Sí, no puedo responderte sobre un negocio detrás. Lo que sí te puedo decir es que hay un legítimo negocio de brindar asistencia jurídica y asistencia psicológica al respecto. Institucionalmente hay un montón de instituciones detrás que legítimamente ejercen su labor. Si lo hacen de manera ética o no, bueno, eso ya en todos lados cuesta. En todas las profesiones hay gente sin, claro. sin... Lo que sí estructuralmente, desde un tiempo a esta parte, en virtud de reformas legales que han establecido beneficios para la mujer, se han creado instituciones, ministerios, estructuras, etcétera. Esto ya viene por orden de un tratado internacional, que es el Tratado de Belén du Pará del año 1998, que fue ratificado por Chile, que establece un conjunto de instituciones o deber especial que debe tener el Estado de Chile en beneficio de la mujer, lo cual no es malo. Lo malo es que se ha generado una disparidad legal, entonces hay un género, un sexo que tiene ciertas herramientas legales en comparación con otro que tiene el amparo general. Y ese amparo general, tristemente, en muchas ocasiones queda corto en relación a el otro lado, que puede tener herramientas especiales o ciertas ventajas. Una ventaja muy sencilla, muy práctica. La ley vicaria en Chile establece que solamente existe como delito, como violencia intrafamiliar vicaria, el que ejerce el hombre en contra de la mujer. ¿Qué es una ley vicaria o qué es la violencia vicaria? Cuando uno de los padres instrumentaliza a su hijo para hacerle daño a la otra persona. Eso solamente existe cuando la víctima es mujer, no cuando la víctima es hombre. Y si uno lo pretende decir en tribunales, te lo tiran por la cabeza, porque claro, no hay fuente legal. ¿Por qué ves tú que no hay datos duros al respecto? O sea, data que permita generar una estadística real de esto. Bueno, primero porque todo este tipo de cosas son por naturaleza reservadas. Entonces lo que puede levantar como data el Poder Judicial son sentencias finales, no datos intermedios. Me explico. Lo que te puede decir el Poder Judicial es cuántas denuncias tiene, a cuántas le ha interpuesto medidas cautelares, pero no puede decir si estas medidas cautelares fueron por hechos ciertos o no, porque al final del día caemos en lo que estábamos diciendo antes. Nunca el Poder Judicial no puede decir que tal persona es inocente. Lo único que puede decir es que es no culpable porque no se pudieron probar los hechos, conforme a la sana crítica en temas de familia o conforme a el estándar de la duda razonable en materia penal. Pero no puede decir que inocente o no. Pero Oscar, ahí, Rodrigo, el principio de inocencia, ¿qué pasa? Porque los PRM lo ponen como abusador a la persona. Lo que pasa es que el principio de inocencia es una norma constitucional, un derecho que tiene todo imputado de ser tratado como inocente por parte del tribunal, no por parte de los otros intervinientes del sistema. O sea, claro, pero el programa de evaluación de maltrato a uno de los padres lo trata ya como abusador. Y eso es terrible. Queda escrito. Queda escrito porque es un programa de reparación de maltrato, entonces parten de la base que hay un maltrato. Sí. Y oye, pero nunca se pudo probar un maltrato, no hay condena, no, porque la niña dice que tal cosa, por lo tanto hay que reparar desde allí. Y eso es sin duda terrible, y sin duda hay un problema de presunción de inocencia. Pero la idea es que sean los jueces los que tengan ese estándar. Antes de llegar a este tema de las denuncias falsas, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que muchas veces en este proceso de alienación parental que empieza, digamos, el padre custodio o el padre que está a cargo del hijo a implantar en la cabeza de este muchachito poco a poco, toda una idea que termina rompiendo el vínculo. Y esto es como se ha hecho cada vez más generalizado en el fondo. Mi pregunta es la siguiente, y ¿cuándo tú crees que se rompe realmente el vínculo entre un progenitor y su hijo producto de esta situación, en donde todavía no hay una denuncia falsa? Ya, me encantó tu pregunta. Me encantó tu pregunta porque en el fondo muchos clientes parten por ahí. Exacto. O sea, muchos clientes me dicen, oye, esto está pasando, que los tribunales se demoran, y ¿cuál al final del día va a ser el final de la película?
Primero que todo, el vínculo que tiene un padre con su hijo o una madre con su hijo es eterno. Ya eso no se va a romper, jamás. Lo que sí ocurre, y lo he visto en mi experiencia, es que por mucho que durante un periodo uno no pueda ver a su hijo o tu hijo no te pueda ver, los niños crecen. Y aproximadamente entre los 20 y 27 años hacen algo que tú hiciste y que tú hiciste que yo hice, que fue juzgar a mis papás como fueron. Lo bueno, lo malo y lo que nadie me puede contar porque yo lo viví. Y a esa edad los adultos ya tienden a tomar esa decisión de juzgar cómo fueron sus papás. Y eso es un tribunal totalmente inapelable. Entonces lo que les digo a muchos clientes míos es que tengan presente cuál es el verdadero tribunal. Y el verdadero tribunal es la mente de tu hijo. Y de aquí a los 18, 20 años, uno lo que tiene que hacer es luchar, persistir, ejercer las acciones judiciales que correspondan para poder intervenir el mayor posible dentro de ese periodo. Pero al final del día el juez va a ser él. Los abogados pasamos, los jueces pasan, el PRM termina en algún momento y los niños van teniendo 9, 8, 10, 11, 12, 13, siguen creciendo. Lo importante es estar presente, estar ahí. Y seguir insistiendo, porque en el fondo es la mente de tu hijo la que está en juego. Tengo un caso ahí, por ejemplo, de una persona, por ejemplo, de un hombre que luchó, estuvo permanentemente con sus hijos, a pesar de que de pronto tenían un viaje fuera del país y no le dio a última hora la orden de salida, los negaba sistemáticamente, no había ninguna denuncia de abuso ni mucho menos, pero le negaba sistemáticamente a los hijos, entre que viene la pelea de que los quiero ver, de que me toca a mí, de que es mi fin de semana, etcétera, etcétera. Los muchachos crecieron y a pesar de todo de esto que tú mencionas, ¿no? de este interés del estar, de celebrar un cumpleaños, muchas veces a día distinto, porque el día preciso no podía ver a su hijo, en fin, y todo ese tipo de cosas que van ocurriendo. En el momento en que dejan de percibir, o en el momento en que se corta la pensión alimenticia, parece que se produce un cambio. Y estoy preguntando esto porque no es un solo caso el que yo he escuchado que después del último pago, de la última cuota de la pensión alimenticia, sus hijos le dejan de hablar. Toda el área del derecho tienen ciertas características. Y una de las cosas que me enamoró del derecho de familia es que tal vez muestra la miseria humana en su mejor expresión. Los temas penales o los temas civiles al final del día son cosas por lo general entre adultos, se aplica la sanción, en temas civil se paga lo que se tenga que pagar, en temas penales, bueno, se tendrá que pagar la condena que se tenga que pagar. Pero la miseria humana en su máxima expresión se ve en temas de familia. ¿Por qué? Porque confundir el derecho a alimentos con el derecho a la relación directa regular es confundir planetas con el lenguaje, o sea, son cosas totalmente distintas. Si se cruzaran, y esto se dice mucho en tribunales, y los jueces lo preguntan de repente, si para ti o para una persona que confunde estos dos derechos, entonces ¿cuánto vale tu hijo? ¿Por cuánto dinero te puedes quedar con él cuánto rato? No, son dos cosas distintas. El niño tiene derecho a ver a sus papás y tiene derecho a que sus necesidades económicas sean satisfechas por ambos padres conforme a sus capacidades económicas. Son dos temas que no son comparables. Ahora, que al final del día el pago de la última pensión eso ocurra, eso es propio de la crianza de cada uno y de la miseria humana y la característica del conflicto. Pero ocurre. Ocurre. ¿Y ocurre muy seguido o...? La idea es que no, pero todas las familias son un mundo y sí, sin duda ocurre. No tendría estadística al respecto, pero sin duda es un fenómeno que ocurre. ¿Y tú crees que es un fenómeno que está ocurriendo así como con mucho más que antes? Es que en el fondo, yo sé que no hay una estadística. Claro. A lo mejor por mi información estoy tratando de Sí, sacarte un número. yo creo que es un tema generacional, porque antes, cuando digo antes, la década de los 80, los 70, los 90, el tema de la familia estaba más promovido, la familia nuclear era más querida, apreciada, cuidada. Papá, mamá, hijos, era la estructura natural, había un concepto del bien que toda la sociedad pretendía. Por supuesto que había notables errores y situaciones que no correspondían, que se fueron, entre comillas, mejorando con el tiempo y que ahora no ocurren, ok, pero ahora lo que está pasando es que el concepto de familia nuclear, como que nadie tiene la bandera, no se apoya. Entonces cuando el papá sale de la familia o la mamá sale de la familia, lo que entran son los celulares, el Estado, los PRM, los tribunales. Se llena el vacío. Y llenan ese vacío no como lo llenaban los papás anteriormente.
que tal vez no de las mejores maneras, pero lo llenaban velando su propio interés. En el fondo, cuando uno es papá, lo que más quiere es que su hijo sea mejor que uno. Y cuando fallece el papá de uno se da cuenta, chuta, falleció una persona que honestamente quería ser vencida por uno. ¿Cachai? Y es muy fuerte darse cuenta de eso. Oscar, dijiste lo importante de mantener el contacto, la relación parental con los hijos. Hablaba de la institución familia, que es lo más importante para un ser humano y para formarse, y tenemos dos pilares fundamentales en esa formación, que es la madre y el padre. Por supuesto. Cuando hay denuncias falsas y hay alienación parental, ocupar a un niño para denunciar a uno de sus progenitores, está destruyendo una parte de sí mismo. Y ahí voy a lo que tú dijiste antes de mantener este vínculo. Muchos padres que quieren retomar este vínculo, cuando salen de la cárcel, que lo hemos visto, lo vimos con Tocornal, no quieren tomar el vínculo con el hijo porque cree que puede ser una trampa para de nuevo hacerlo caer en una denuncia falsa. Eso ha pasado en varios casos. Hay un libro muy connotado donde lo explican y muestran muchos casos. Sí, por eso decía el tema de la miseria humana, porque en tema de familia están todos los casos dando vuelta. Y es muy bonito porque te reía paje, el amor de papá que uno tiene por sus hijos, no importa cuánto dinero tenga o cuánto no tengas. Ese vínculo, esa emoción, todos la tenemos. Y es bien equitativo al respecto. Situaciones hay miles, ¿ya? El tema de hacer trampas es una de ellas. Cuando uno tiene un determinado régimen de relación directa regular, que se establece, por ejemplo, en el contexto de, paralelamente a una medida cautelar de prohibición de acercamiento, lo que hacen los tribunales penales es decretarte una prohibición de acercamiento porque la denuncia sí lo justifica. Ok. Pero poner una coma, sin perjuicio de lo que los tribunales de familia digan en relación a la relación directa regular. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ciertos papás, ciertas mamás llaman a la otra parte, ellos mismos violando su propia medida cautelar, para decirle, oye, ven a buscar al niño al colegio, tengo X situación, ayúdame, estoy desesperado, qué sé yo. Y ahí viene el dilema que tú estás diciendo. Si voy, veo a mi hijo. Pero si voy, estoy cometiendo desacato. Entonces ahí la única respuesta de un abogado ético es decir, no, tienes que respetar la resolución a rajatabla y ese llamado telefónico. Claro, eso es cuando hay un orden de alejamiento. Claro, lo que pasa es que no hay un punto medio entre la razón y la locura. Cuando ya se estableció una denuncia en la cual tú crees que es falso, las posibilidades de llegar a acuerdos simplemente se van. Es terrible porque tienes que apretar tu corazón y no estar dispuesto a ver a tu hijo por respeto a una resolución judicial que tú sabes que no es verdad, pero si lo haces cae en desacato. Entonces, ese ejercicio de contención es bien importante porque entra un problema más grande. Ahora, de todas maneras, antes de llegar a ese punto, hay varias red flags que se empiezan a dar. Y ahí, Esteban, un poco nosotros que no estamos tan cerca, digamos, de este tema y todo, ¿qué hace que un progenitor entre en esto? Porque hay una cosa que está clara, o sea, si tú te divorcias de tu mujer o a la inversa también, digamos, ¿qué hace que también ocurre entre parejas heterosexuales? Homosexuales, perdón. Ya. También ocurre, no es exclusivo. Pero ¿qué es lo que gatilla entonces en una de estas personas de la pareja algo que es exclusivamente de la pareja? Es un vínculo que se rompe en la pareja. Una de los dos progenitores lo toma como bandera de lucha, pero como para castigar a su pareja. Y esto, en el fondo, es como, ¿tú qué opinas? En el fondo es porque una persona es más narcisista, es porque una persona está más... Yo creo que esto de que estás tan dolido no creo que sea para tanto. Esto lo vimos en el capítulo Amor de Papá. Va por ahí la cosa. O sea, dos personas que se amaron porque hubo amor, para que hubiese una familia y tuvieron hijos. Entonces, era una relación muy profunda. Pero algo pasó en el camino y hay una mala reacción de la persona. O sea, esto ya no es rabia, no es celo. Para que venga una persona y te denuncie de que tú abusaste de tu hijo, que violaste a tu hija, a tu hijo, es porque hay odio. Y hay problemas psicológicos. La figura pero lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo en este momento, estás yendo derechamente al tema de la denuncia al final. Pero antes de llegar a la denuncia, por eso hablaba yo de las red flags. Sí, porque una de las cosas que pasan es, por ejemplo, que no te dejan ver a los niños, que te los empiezan a negar, que los sacaron, se los llevaron fuera de la ciudad. O sea, eso no está dentro del panorama de la denuncia falsa y sin embargo se está rompiendo el vínculo. Porque ahora es el botín. Los hijos son el botín. Y cuando ven que no pueden conseguir lo que quieren, el premio, empiezan a inventar más allá, empiezan a correr el cerco cada vez ir más lejos. Se junta una persona sin escrúpulo con un abogado sin escrúpulo. También.
y le dice, haga esto. Señor. Por Ese es el tema. En los juicios de familia existe el principio del interés superior del niño. ¿Y cómo se materializa eso durante el juicio? Hay algo que se denominan informes de habilidades parentales. Nadie los pasa, nadie de 100 puntos, ¿ya? Pero uno de los típicos red flags dentro de este informe de habilidades parentales es en qué medida hay intereses personales superiores por sobre el niño. Mi carrera profesional, mi deseo de hacer dinero, mi lo que sea. Mi odio que tengo hacia la otra parte. El otro me culpa la palabra, me jodió la vida. Chuta, me voy a vengar. ¿Qué es lo que más quiere? ¿Qué es lo que más ama? Sus hijos. Por aquí lo agarro. Ahora, esa red flag son súper difíciles porque... Oh, por supuesto. Uno conoce a su pareja cuando se separa. Uno conoce más a la pareja cuando se separa, obviamente. Como dice el dicho. Entonces es dificilísimo. Ver esas banderas rojas es... Pero, por ejemplo, en este caso, y ahí voy a ti como abogado, tú empiezas, cuando vienen el primer proceso, que es el proceso del divorcio, ya empiezan a aparecer estas red flags. Generalmente, después del divorcio aparece todo el drama ya de la denuncia falsa. Sí, yo no soy un terapeuta familiar, a mí me llegan los casos ya hechos. ya se rompió la pareja, ya no estoy en la... Pero en el servicio de reparar. Hay diferentes motivos. Sí, por supuesto. Hay plata. Pero hay de todo, me pasó una talla... De repente están los niños que quieren quedarse, los niños quieren verlo, pero hay cosas que son oscuras detrás de esto. O sea, no, hay de todo. Lo que te decía, la miseria humana en su versión más conmovedora se ve en temas de familia, ¿ya? Pero también de repente pasan cosas relativamente chistosas. Por ejemplo, una vez me llegó a la oficina un abuelito de 90 y tantos años, con su burrita entrando, y yo dije, bueno, pase adelante, que sea, me quiero divorciar. Ya, ok, le hice las preguntas de rigor y en un minuto le dije, oye, pero disculpa la pregunta, pero no puedo evitarlo. ¿Para qué? Ya, está ya una pata al cajón, a esta altura, ¿para qué? Por lo mismo, no me quiero morir casado con esta, tal por cual. Fue como, ya, ok, hice un divorcio express lo más rápido posible y se hizo todo bien y murió en paz el caballero. Motivos hay miles, ¿ya? Pero sí, la miseria humana tiene muchos colores en este tipo de temas. En tu experiencia, ¿qué es lo peor que has visto que le pase a alguien por una acusación falsa? O sea, ¿o cuál es la acusación falsa la más terrible que has visto? Bueno, las denuncias de abuso sexual son las típicas, pero no tanto por la denuncia, sino por las consecuencias que trae. No me ha tocado, pero sí he conocido colegas que hay situaciones de suicidio de clientes entre medio. De padres. De padres que no soportan la presión del tema. En Argentina ocurrió un caso de un niño que fue asesinado por el otro papá para generar este dolor, esta venganza para el otro. Caso Lucio creo que se llama. Entonces, no, los colores y los dolores que hay aquí dando vueltas son realmente terribles. ¿Qué es lo que haces tú cuando llega una persona por primera vez a ti y tú ves que llega con una situación de que ya está entrando en esta vorágine, digamos? ¿Qué recomendación das? ¿Qué estrategia le dices que debe seguir? Ya, lo primero que necesito, y lo que necesita todo abogado cuando tiene un cliente al frente, es que el cliente le diga toda la verdad, entienda que estamos bajo el principio de secreto profesional. Así que por favor cuéntamelo todo el tiempo del mundo, con mayor nivel de detalle. Los abogados tenemos ese rol, no somos psicólogos, no somos terapeutas, no somos sacerdotes, pero parte de nuestro rol, vamos, confiésame, dime todo lo que pasó. Porque si durante el juicio, durante el proceso, hay una información que no me dijiste y que aparece después, me impides trabajar. Pero muchas veces va a aparecer cosas que ni siquiera tu cliente sabe, le va a ser sorpresivo. De acuerdo, igual. pero una cosa es que no lo sepa y otra cosa es que me lo esconda. Ya. Entonces lo primero es, entiende que estamos con secreto profesional, tú me lo puedes contar, ningún problema. La confianza es básica en este aspecto. Lo segundo, uno depende del panorama, depende de qué es lo que quiera. Y que entienda que el verdadero tribunal es la mente de su hijo y que esto va a ser largo. Y que entienda que los tiempos procesales tienen ciertas lógicas y lo que hago es explicar el sistema, explicarle lo triste que tiene esta parte del sistema de las denuncias falsas, que es que se aplican medidas cautelares sin mucho estándar de prueba. Porque la lógica del sistema es precisamente proteger y favorecer a las verdaderas víctimas de que tengan la confianza en hacer las denuncias. Y eso es esencial y muy importante y jamás debe estar en juego.
las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar o de cualquier tipo de delito deben tener toda la confianza del mundo para ir a Carabineros, ir a la PDI, ir a tribunales y hacer sus denuncias. Eso está totalmente fuera del juego. Pero cuando estamos hablando de denuncias falsas, estamos hablando de un fenómeno diferente, en donde personas que saben esto instrumentalizan el sistema para obtener un beneficio distinto. De hecho, yo creo que el término en realidad no debería ser denuncia falsa, sino debería ser denuncia instrumental, porque instrumentaliza el sistema, al niño, a lo que sea, para obtener un beneficio totalmente legítimo, que en este caso podría ser, no sé, económico, o lo que pida después por intermedio de su abogado o abogada llamando por teléfono. Pero, por ejemplo, no sé, voy a inventarme, Esteban, te acabas de divorciar o llevas 3 meses de divorciado o 1 año de divorciado y la madre de tus hijos ya en este momento, por ejemplo, empieza a negártelos o empieza a viajar con los niños fuera de la ciudad y no te los deja ver justo en el verano y se fue el verano completo y no sabes dónde están. Generalmente también su familia, la familia de la contraparte, digamos, no aporta, no ayuda, digamos. ¿Es el momento para que él vaya y haga una denuncia? Al tribunal de denuncia. ¿Alguna cosa? Es el momento que tenga una consulta con un abogado. Si en esa consulta o él tiene la sensación de ser víctima de algún tipo de violencia, algún hecho que le haya afectado sus derechos, su integridad física, psicológica, emocional o económica, por supuesto tiene derecho a ir y hacer la denuncia. Eso no hay inconveniente con eso. Pero en el caso que tú planteas, claro, lo que requiere más es asistencia más que ir a presentar una denuncia. Porque cada vez que uno inicia el sistema, lo que ocurre es que estás judicializando tu familia. Entonces, de repente, tal vez un proceso de mediación sería el más adecuado para resolver ese tema. Ahora, nuevamente, no hay un punto medio entre la razón y la locura. Si se pasan ciertos estándares, lo único que queda en realidad es continuar con las acciones judiciales que correspondan. Judicializar a la familia. Vamos a entrar en ese detalle ahora en unos segundos más y eso me recuerda algo que tiene que ver con... Hay un libro que se llama Denuncias Falsas y este libro lo pueden encontrar nada más que en Chema Librería, que es la librería políticamente incorrecta, en donde encuentras todo este tipo de información, denuncias respecto de muchos temas, digamos, en particular. Así que, Chema, como de costumbre, muchísimas gracias por estarnos apoyando y en esta, que estamos ya en la 2ª temporada de Soy Chileno y qué, es nuestro patrocinador que continúa con nosotros. Y lo mismo voy a decir de Entre Zorros y Erizos, la editorial de muchos libros escritos por chilenos, muy buenos libros que vale la pena mirar. Entre Zorros y Erizos también nos está acompañando pues, en esta 2ª temporada. Por supuesto, también me gustaría agradecer mucho a Zipcaín, que es una empresa consultora que nos está también patrocinando por primera vez, y el Liberty Fest. El Liberty Fest nos está apoyando hasta el 6 de junio. ¿Por qué nos está apoyando y nos está patrocinando Liberty Fest solo hasta el 6 de junio, mi querido Esteban? ¿Tú sabes por qué? Yo sé por qué. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros defiende la idea de la libertad. ¿Y por qué, promueve. ¿Y por qué solo hasta el 6 de junio? ¿Por qué no hasta el 10 de agosto? Ah, no, porque el 6 de junio es el evento. El 6 de junio, solo es un día. Solo es un día. ¿Sabes de dónde va a ser? Sí, en el Club de la Unión. En el Club de la Unión. ¿Y qué es el Liberty Fest? Es un foro donde se juntan muchas figuras libertarias. ¿Sí? Como Mate con Mote. Mate con Mote, vienen Francisco de Piérola, Mindhunter también viene. Macarena Jimena. ¿Para qué vienen? A hablarnos, a enseñarnos, a la área cultural. ¿Sí? Sí, a apoyarnos. Bueno, tenemos entonces a Liberty Fest hasta el 6 de junio, por eso se va a quedar con nosotros hasta el 6 de junio, por si acaso no se va a quedar toda la temporada porque ya se acaba el 6 de junio, así que no dejen de adquirir sus entradas en Ticketmaster, no tengo idea dónde, ya acabo de mencionar a una empresa nada que ver con nosotros, pero lo pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en TikTok, en donde ustedes quieran, pongan Liberty Fest y van a encontrar la información. ¡Wow! Voy a hacerte una pregunta a propósito del tema de judicializar a la familia, que es una pregunta que tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema en un episodio anterior, en la primera temporada. Y este es un caso que a mí me llamó la atención muchísimo, lo voy a repetir realmente, mil disculpas para aquellos que la van a escuchar de nuevo, pero me gustaría tu opinión al respecto, y es, se graduó mi hijo de abogado, tiene 23, 24 años, y empezó a trabajar al tiro,
Y el papá dijo, qué bueno, bien, cumplí. Y todo siguió feliz y en paz. Él siguió viviendo con su madre hasta los 33. A los 33, él decide casarse. Y cuando él dice, me voy a casar, la madre decide denunciar por no pago de pensión alimenticia al padre del niño que no tenía pagada la pensión alimenticia desde ese día en que se graduó este niño hasta ahora que se va a casar. Y esto es algo que yo lo vi, lo escuché derechamente del implicado, que es una persona que estaba en el Tribunal de Familia y que de pronto empezamos a conversar y me empieza a contar esta historia y me dice lo siguiente. Me dice, dado que yo no terminé el proceso de la pensión alimenticia, no lo corté, no hice el cese, porque ya se graduó, está ganando su dinero, no hay nada más que hacer, listo, entonces no hay ningún problema. Salvo presentar el cese. Salvo presentar el cese. Pero resulta que, es posible entonces, vamos primero, la primera pregunta ¿es posible entonces que efectivamente está probado que el muchacho está trabajando, está probado que gana más plata que su papá inclusive, que han pasado 10 años y sin embargo es posible que ese tipo de cosas pasen y que pueda denunciar? Eso pasa con mala asesoría. Si una persona tiene la obligación de pagar una determinada pensión de alimentos, significa que un tribunal de la República dijo, tú tienes que pagar X cantidad en X cuenta. Fin. Pero es que ya cumplió la edad. Ok, entonces tienes que acercarte a tribunales y decir que ya no se cumplen los requisitos de la pensión de alimentos para que te confieran el cese de la pensión de alimentos. Pero mientras no exista una resolución judicial que revoque la resolución anterior, el tribunal no es mago, no tiene cómo saberlo. Ahora, ¿qué hacer? Entonces hay una deuda que se va acumulando. Claro, porque no cumpliste una resolución judicial, ¿qué parte no quedó clara? Tienes que respetar las resoluciones judiciales y pagar lo que te corresponda. Evidentemente, después de la titulación de tu hijo, lo que tuviste que haber hecho, o lo que tuvo que haber hecho esa persona, es haber presentado la demanda de cese, porque ya no se cumple el requisito. El requisito es los alimentos a todo evento hasta los 21 y de los 21 hasta los 28, solo en el caso que estén estudiando. Hay pillines que se meten a estudiar peluquería después de eso, pero ya ese es otro tema. Pero la idea es una sola carrera entre los 21 y los 28. Y la deuda de alimentos hacia atrás también prescriben hasta a los 5 años. Entonces no es que deba desde los 23 años hasta los 33, no es 10 años de deuda, son 5 años de deuda. Pero sigue siendo muchísimo, sí, sin duda. Sí, no estoy diciendo, pero es la mitad. Ya. Uno. Y dos, y dos, hay una cosa de responsabilidad detrás también. Una solución razonable sería, oye, llegar a un acuerdo con el adulto o con el hijo. Ya sabéis que condóname y se puede condonar, ningún problema. Recordemos que eso son... ¿Con el hijo? ¿Con el hijo? ¿O con el otro progenitor? No, con el hijo. Porque yo recuerdo que el comentario que hizo en ese momento el hijo de esta persona fue, este es un problema entre mi mamá y tú, no me metas a mí en ese problema. Esa es la salida típica, pero también me ha tocado ver de hombres o mujeres que dicen, no, ¿sabes qué, mamá, papá? Te estáis pasando 8 pueblos, esta plata, y se condona la deuda total. Claro. ¿Qué sería lo razonable? ¿Qué sería lo razonable? Ahora, Oscar, ¿no hay una forma a través de un proyecto de ley de modernizar esto, digitalizarlo? Para eso tenemos Congreso. Porque el título, cuando tú eres profesional, llega al registro civil y después en tu carnet aparece tu profesión, en la mayoría de las universidades. Entonces esto debe ser de forma automática, si estamos en el año 2026. O sea, de hecho, sácame a mí... Con el nuevo certificado de nacimiento, si ya cumpliste los 28 por defecto. Pero, exacto, sácame a mí de ese error, porque en otros países tú cumples, si está definido por la ley, 18 años, el día que cumpliste los 18 se acabó la pensión, o a los 23. Acá no. Claro. Esa información no está cruzada con el registro civil, ni con la universidad, ni con nada. Claro. Pero eso hay que modernizarlo. Ese es un problema nuestro. Claramente. El Poder Judicial hay que digitalizarlo, sí. Pero el Poder Judicial no lo va a hacer si no hay legislaciones que así lo indiquen. Hay que presionarlo. O sea, ahí el sentido común no aplica. Tiene que definitivamente... El derecho tiene un sentido común bien claro y que es a lo menos el principio de legalidad. Todos respetamos las normas que están. Que parte no quedó clara. Hay que presentar ese proyecto. Hay que presentar ese proyecto. Claro. Ahora, así como un montón de otros más. Ahora, lo otro que yo entiendo es entrando, haga el cese de la pensión alimenticia, dado que su hijo ya se graduó, ya está trabajando, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Su hijo no quiere ir a firmar porque no quiere ser tachado de traidor por
su madre o el padre, o sea, por el custodio, por el progenitor con el que está viviendo. No quiere hacerlo porque está sintiendo que está traicionando de alguna manera a la otra persona. Entonces, la respuesta del abogado promedio es, o la respuesta correcta es... Si se cumplen los requisitos, te otorgan el cese. Tienes que demandar. Pero por supuesto. Viene la demanda. Entonces, yo, papá, tengo que demandar a mi hijo porque ya se graduó, porque ya... Y suena a demanda. La palabra demanda tiene una connotación negativa. Entonces, yo, padre, voy a demandar a mi hijo para quitarle el aporte, su pensión de alimentos. No, pero ya te graduaste, ya estás, de hecho estás trabajando y estás ganando dinero. Están casados, con hijos. También es otro elemento para que se quite la pensión de alimentos. Ya. Porque hay otra persona, aparte... Hay un orden de prelación. Hay un orden de prelación. Cásate para no demandarte. Hay gente que no se casa para seguir teniendo la pensión de alimentos. Este orden de prelación... Para no perder el beneficio. Claro. Por ejemplo, en el último orden de prelación están los hermanos. ¿Ya? En ciertas circunstancias. Si no hay papás, no hay hijos, no hay nada, a tu hermano tendrás en el último orden que pagar alimentos. Y tu hermano se puede tal vez no casar nunca y tendrá, si se justifican las circunstancias, seguir pagando los alimentos. Situaciones de enfermedad, por ejemplo. Pero también recordemos que se puede dar vuelta a la moneda. Cuando una persona es mayor de edad, también puede demandar a sus hijos para que sus hijos le paguen la pensión de alimentos. Por situaciones de necesidad, porque bueno, soy un adulto mayor, yo trabajé toda mi vida, tengo 5 o 6 hijos, todos profesionales, y yo no llego a final de mes. Lo lógico sería que si no hay grandeza en tus hijos en hacerlo, bueno, que te apoyen y los demandarás. La palabra puede sonar tal vez fea, de acuerdo, se puede entender. Nadie te obliga a demandar. Pero si no lo hacen, no cesas. Exacto. Entonces ahí uno tiene que poner en la balanza qué es lo que uno quiere. Y ahí entro yo al comentario que acaba de hacer Esteban, porque no sé si tú estás muy cercano a la información de la ley que está proponiendo Cristóbal Urruticoechea y todo eso. Respecto a esa ley, yo quiero ser bien claro. El Estado se hace cargo de las denuncias falsas con toda la discriminación que cumple esta gente y cumple cárcel. Ahí tenemos casos emblemáticos, tenemos al señor Saavedra, el tema Tocornal que falleció, que salen y el Estado, el fallo que realizaron estuvo erróneo. Estuvo todo el Estado detrás de esto, todo el Poder Judicial, y se equivocaron. Condenó a una persona por años. Existe la figura del error judicial. ¿Y el Estado indemniza? ¿Hay algún caso que lo haya hecho? En teoría sí, no conozco ninguno. Y lo otro, ¿la persona que denunció tiene algún castigo? ¿La ley, el nuevo proyecto de ley quiere imponer algún castigo? Sí. A ver, primero que todo, ya hay legislación al respecto, ¿ya? Que es insuficiente. El diputado Cristóbal Urruticoechea está proponiendo una legislación que establece sanciones penales a este fenómeno. Y dentro de esas sanciones también establece sanciones civiles, ¿ya? Te insisto, la legislación ya está, pero establece estándares demasiado altos. Y bajar esos estándares es urgente toda vez que el fenómeno existe, se sigue replicando y claramente hay un problema social detrás. Que es un problema, insisto, que es muy distinto al de las verdaderas víctimas de violencia intrafamiliar. Y el gran desafío de este proyecto es no mezclar peras con manzanas. Esta legislación, como ocurre en España, Inglaterra, Colombia, etcétera, puede convivir sin problema con las verdaderas víctimas de violencia intrafamiliar, porque aquí lo que se está atacando es aquellas pseudo víctimas que instrumentalizan el sistema para obtener un beneficio distinto, que instrumentalizan a sus hijos y instrumentalizan al sistema haciendo todas las consecuencias que sabemos. Entonces, el proyecto de ley propuesto por el diputado del Partido Nacional Libertario es que establezcan sanciones penales y además acciones civiles en contra de aquellos que establezcan falsamente este tipo de denuncia. ¿Cómo ves todo ese proceso? ¿Va bien? ¿Tú crees que va a tener eco en todo el Congreso? Es la tercera vez que se promueven legislaciones similares. Anteriormente se ofrecieron o se promovieron proyectos de ley para denuncias falsas en materia sexual. Están todos en un principio, pero bueno, se tiene que partir por algo. Yo tengo buenas expectativas, creo que ya que estemos hablando del tema es maravilloso. El derecho de familia siempre ha sido como un derecho que es rezagado a los derechos más importantes, civiles, penales, etcétera. Es muy bueno que exista un podcast, que lo estemos conversando porque es un tema social sin duda muy importante. El proyecto es mejorable, por supuesto. Ojalá que se converse el verdadero tema, que no es tanto la denuncia falsa, sino que es la custodia compartida,
sino el cómo podemos convivir en paz con nuestros hijos en una situación de conflicto intrafamiliar, pero de manera razonable. ¿Y el castigo penal va a ser proporcional? Que no proporcionan conforme a qué. Una persona que estuvo 10 años por una denuncia falsa. Fíjate, una persona que estuvo 10 años preso, en realidad no tiene una máquina del tiempo que sería realmente... claro, nadie le va a devolver eso. Nadie le va a devolver eso. Lo que sí, las sanciones deben ser lo suficientemente fuertes como para desincentivar a aquel que pretenda hacer esta denuncia. Ahora, y si no se desincentiva con eso, bueno, que cumpla la sanción que corresponda. Pero el desafío está en que las palabras que se utilicen, el verbo rector, el umbral que se ponga en la ley, sea lo suficientemente claro para que todos los que operamos en el sistema lo podamos utilizar conforme a la sana crítica, conforme a la prueba que existe en el proceso, etcétera, que sean sanciones efectivas. Sí, porque si vamos a un saludo a la bandera no tiene mucho sentido. Porque además el Poder Judicial está tochado. Y si vienen con denuncias falsas, más lo tochan. Ocupa recursos, ocupa jueces, ocupa tribunales. Y ahí viene lo más macabro del tema. Porque sabiendo que está tochado, te presenta una denuncia por hechos falsos, buscando instrumentalizar el sistema, y después te llaman por teléfono pidiéndote un aumento de pensión de alimentos. Y me desisto de esto. Claro, y vuelvo con lo que he dicho 2 o 3 veces. No hay punto medio entre la razón y la locura. En realidad, una vez que se pasa cierto umbral, hay que seguir hasta el final. ¿Alguien puede ir preso por denunciar falsamente? Pero hoy día, por no poder probar la denuncia. No, por no probar la denuncia, jamás ningún proyecto de ley podría hacer eso. Yo estoy totalmente en contra. Lo que existe hoy día es el artículo 111 del Código Penal, que establece que aquel que maliciosamente denunciare a otra persona por un crimen, simple delito, etcétera. Y ahí viene el problema, porque ¿cómo determinamos lo malicioso? ¿Cómo me meto dentro de tu cabeza para probar? ¿Cuándo pasa de denuncia no comprobada a falsa? Nuevamente, por eso les decía, yo creo que el término denuncia falsa puede ser muy simple para que la gente lo dijera, pero técnicamente, por técnica legislativa puede ser un error, porque no existe una denuncia falsa, si aquí la tengo. ¿Cómo va a ser falso? Los hechos que se relatan ahí son falsos. Pero es instrumental nomás. Pero es instrumental y eso es distinto. Porque si yo fui víctima de violencia intrafamiliar y no logré probarlo, ok, perdí un juicio, terrible. Pero no me pueden meter preso por eso. Y esa situación es totalmente distinta a yo mismo que hice una denuncia sabiendo que esto me permitía obtener algún tipo de beneficio paralelo. Porque estábamos, por ejemplo, en un juicio de cuidado personal, en un juicio de relación directa regular, y por la sola presentación de la denuncia con ciertas palabras talismán, y ya gané el otro juicio. Esas palabras talismán era lo que estábamos conversando antes. Te denuncio de abuso, tú eres alcohólico, no sé. Pero en los casos emblemáticos sí se puede probar que hay una denuncia falsa. Porque la persona, por ejemplo, que argumentó eso, que fue a la prueba, después se arrepiente. Claro, pero esos son casos de laboratorio, que son extraordinariamente excepcionales. La excepción es la regla. No podemos contar No puede depender el éxito de esta ley que las personas se arrepientan al final del día, porque tal vez nunca lo hagan. Y cometieron el delito, nunca se arrepintieron. La ley no tendría sentido. No puede depender de que la otra parte se arrepienta para aprobar una denuncia instrumental. más allá que lo llamemos falso, no. ¿Tú crees que con la nueva ley, por ejemplo, van a realmente algunos progenitores de este estilo van a tener realmente miedo de denunciar? Ojalá. ¿Quién protege realmente a los niños de todo esto? Primero sus padres. Principales afectados. Sus padres son los primeros encargados de defender. Y en el sistema, los tribunales, la sociedad, etcétera, al final del día todos los juicios de familia, gran parte de ellos, estamos todos discutiendo lo mismo. Estamos todos discutiendo el interés superior del niño. El gran desafío está en que tú lo interpretas de una manera y yo lo interpreto de otra. Pero hay ciertos pisos mínimos. Y ese piso mínimo sería, bueno, no violencia, no cumpliendo, satisfaciendo todas sus necesidades, etcétera. Entonces, tú puedes interpretar el interés superior del niño como lo estimes conveniente, pero que coma, que vaya al colegio, que vaya a clase, etcétera. Obviamente, Oscar, el Tribunal de Familia se rige por la ley, no por el sentido común. Pero nosotros lo vimos en otro capítulo, que los abuelos querían tener contacto con sus nietos, y a una abuela la citaron en un mall. Y la abuela pudo ir hasta cuando se le acabó la plata.
Porque los niños le pedían un juego, ir a comer algo, y la señora era una señora jubilada que ya no tenía los recursos. No, qué terrible. Lo lógico es que las personas, más allá de que sean abuelos o no, vayan al domicilio del niño a retirar y a entregar al niño. ¿Por qué el tribunal de familia permite esto? A veces pasa que los tribunales no otorgan el lugar de entrega y retiro del niño en el domicilio porque hay causas anteriores de prohibición de acercamiento y mucho conflicto, etcétera. Entonces resulta más fácil que sea otro lugar donde se haga la recepción o entrega a los niños. Y hay casos peores. Hay una situación peor del mall. Hacerlo en una comisaría. Sí. Entonces, Traumante. es traumante. Prefiero que sea en el mall a que sea en una comisaría. Ahora, si es por aspectos económicos, chuta, es terrible, sin duda la situación es así. Pero esa resolución tuvo que haber dicho que el lugar de entrega y retiro era el mall. De ahí podía sacar al niño en un parque, etcétera. O sea, no es que esté obligado dudo que la resolución haya dicho eso, al mall y no lo saca del mall y que esté en el cine, no. Claro, cierto horario, pero es evidente. Los niños van a presionar a la abuelita claro, por cualquier está al lado cosa. de McDonald's. Sí. O está al lado de la librería Chema, como no. Claro. Oye, Oscar, qué interesante lo que nos estás comentando y de hecho ustedes pueden ver un poco más de información de Oscar en su cuenta de Instagram o en su cuenta de TikTok, que es abogado Oscar Alfaro, todo junto, sin puntos, sin rayas, sin espacio, en donde van a ver mucha información de Oscar hablando sobre estos temas. ¿Qué te motivó a ti entrar a difundir estos temas a través de estas redes sociales? Como que es una novedad. Perfecto. A ver, primero, tengo 43 años, entonces no soy de la generación que sepa mucho este tipo de temas, pero conocí a un gran amigo, Rodrigo Carreño, que me está viendo en este momento, que se especializa en este tipo de temas, y siguiendo su asesoría me di cuenta que para poder ayudar a más gente, en realidad hay que utilizar este tipo de canales. Si bien yo venía a la escuela antigua, al boca en boca, vivía bien, tranquilo, pero bueno, si se puede ayudar a más gente y después utilizar esta nueva herramienta... Después de estar en Instagram, claro. Ya no estás viviendo tan bien. No, lo paso bien igual, lo paso bien igual, pero claro, hay un tema de exposición y vencer ciertos miedos asociados al tema que, bueno, es natural. El mercado es así y hay que avanzar. ¿Qué te ha salido de Instagram? ¿Qué has sacado tú en concreto, digamos, de esta experiencia? Porque ha sido muy interesante verte también hablando de diferentes temas, muchos relacionados con esto, pero muchos también relacionados con otro tipo de cosas que pasan en los tribunales de familia igual. Bueno, primero, en lo personal es bien entretenido como salir del cascarón. Eso es bien simpático. Y la potencialidad de atender a gente en regiones o fuera de tu círculo de confianza es bien bonito. Es bien bonito, me llegó un caso de Concepción que es bien entretenido al respecto, y como ahora las cosas se pueden hacer online, el salir de mi región metropolitana para atender en todo Chile es bien entretenido. Mira, muy interesante. ¿Qué crees? Bueno, ya sabemos más o menos por dónde va el tema de la ley de las denuncias falsas. Algo que tú quieras destacar en particular. O sea, que tú dices, de verdad, esta ley debe ser aprobada porque sobre todo este tema es el más importante. Que es el primer paso o el primero de muchos pasos para discutir lo verdaderamente importante. El verdadero tema, el tema tabú es la custodia compartida. En Chile no existe una acción de custodia compartida. Entonces uno está, entre comillas, obligado a demandar por el todo. ¿Qué significa esto? Significa que tengo que ir a un tribunal a decir que tú no solamente eres eres mala mamá o mal papá, sino que además, porque ser mal papá o mal papá, eso se puede arreglar, pero no solamente eres malo, sino que le haces daño a mi hijo. Y por eso, su señoría, el tribunal, la mejor opción que tiene es entregarme a mí el cuidado del niño. Eso es un discurso extraordinariamente violento. En cambio, si existiese una acción de custodia compartida, uno le podría decir al tribunal, mira, aquí tenemos dos papás, dos mamás amorosos, que queremos al niño, somos dos padres que estamos totalmente calificados para tener el cuidado personal de nuestro hijo, y lo que está en discusión es el tiempo. Entonces, usted, señoría, podría analizar nuestras cualidades como papá, nuestra situación social, para determinar cómo podemos hacer que el niño esté bien en ambas casas. ¿Cómo cambia la custodia compartida, todo el tema legal que existe hasta el momento? O sea, por ejemplo, ¿qué significa exactamente la custodia compartida desde el punto de vista legal, económico, etcétera? La custodia compartida es lo que antes se denominaba tuición. ¿Ya?
La custodia compartida es la obligación que tiene el papá o la mamá de hacerse cargo de todos los temas del niño, su cuidado global, alimento, educación, etcétera. Entonces el otro papá, aquel que no tiene el cuidado personal, tiene también una obligación, pero de supervigilancia. Entonces, si el otro papá o la otra mamá no está llevando al niño al colegio, no está satisfaciendo sus necesidades médicas, etcétera, puede presentar, por ejemplo, acciones de vulneración de derechos. También lo puede hacer un profesor, cualquier persona que esté viendo a un niño que está siendo vulnerado en sus derechos y que tenga cierta vinculación con el niño puede hacer estas acciones. Pero el principal obligado es aquel que tiene la custodia. ¿Y quién es el que tiene la custodia? Cuando los padres se separan, aquel niño que quede con el papá o la mamá que vive con él, aquel padre o madre que se quede con el cuidado material del niño, se queda con la custodia personal, total. ¿Es el que tiene mejores condiciones siempre? No. ¿No necesariamente? Las mejores condiciones, por ley, se analizan sin tomar en consideración las consideraciones económicas. ¿Tiene preferencia más la mujer? No. ¿No? ¿Necesariamente? No. El artículo 125 del Código Civil fue reformado en 2004-2010. Pero Oscar, en la práctica. En la práctica no. Lo que más ocurre en la práctica es que el cuidado personal se queda con aquel papá que ostente el cuidado del niño material una vez que las parejas se separan. Claro, en la práctica el hombre que se va, la mujer se va con los niños, ya, pero eso es un tema que no está, eso es cultural, no es legal. La herramienta legal es aquel padre o madre que se queda con el cuidado material del niño, se queda con el cuidado personal. Antes era la mujer. Y ahí generaba un conjunto, el establecer que uno de los dos sexos se quede con el cuidado, generaba un montón de problemas que fueron adecuadamente solucionados al respecto. Pero te insisto, quedamos cortos. Quedamos cortos porque ahora la única manera de poder recuperar el cuidado personal es o volver con tu expareja o demandar el total. Y demandar el total no es justo, porque yo puedo discrepar con la madre o con el padre de mi hijo. Pero de ahí a decir que le está haciendo daño es otra discusión. Entiendo yo que la gran mayoría de las personas que trabajan y pululan alrededor de un tribunal de familia son mujeres, las juezas, claro. En fin, abogadas, las psicólogas, etcétera, etcétera. Sí. El recurrir a un abogado, un hombre, para enfrentarse frente a todo este grupo de mujeres, en el fondo ¿es una ventaja, es una desventaja? ¿En qué momento tú lo recomendarías y cuándo no? En teoría, antes de mujeres u hombres, somos todos adultos, somos hombres de derecho, auxiliares de administración de justicia, y no corresponde que alguien privilegie por ser hombre, mujer, o orinar de pie o parado, eso no es tema. Ahora bien, salvo honrosas excepciones, es una institución humana y sin duda hay problema al respecto, ¿ya? A mí no me ha tocado un hecho puntual que yo diga, ella por ser mujer falló así, falló así, salvo con mis respectivas colegas, pero es parte casi del rol. O sea, una abogada o mujer que está defendiendo a la contraparte tendemos a ser más belicosos, pero nuestro rol es ser más belicoso entre nosotros. Pero consejeros técnicos, no. Salvo honrosas excepciones, no meto las manos al fuego. Hay todo un tema de perspectiva de género que obliga a los tribunales a interpretar la ley con cierto beneficio, que tiene cierto sentido, es cuestionable y todo, pero no he visto a jueces en particular que todos los fallos sean en contra de. Sí he visto de repente ciertas miradas raras, pero no como para decir en público que aquí hay una clara tendencia. Para contratar a un abogado lo que uno más requiere es confianza con el mismo. Si es hombre o si es mujer no debería ser tema. Pero no vivimos dentro de un tribunal ni dentro de este podcast. O sea, ocurre. Sí, porque son problemas recurrentes que puede vivir un juez y puede revivir lo que le pasó a él. Claro. Pero obviamente tiene que ser profesional. Exacto. Pero algo le debe pasar en su cabeza. Esperemos que de ahí no pase. Esperemos que de ahí no pase, pero fíjate lo difícil y lo injusto que sería, porque en el fondo que vamos a cambiar el juego y ponemos una inteligencia artificial. No podemos jugar intención. En algún momento va a pasar. Pero será bueno, será malo, no lo sé, depende, porque recuerda que no tiene emociones, entonces como que... Y estos temas son humanos, estos temas son de piel, hay niños metidos. No me gustaría que una de hecho está en Argentina el caso de Ángel. Acuérdate, ¿qué pasó? Que se lo entregó el papá entregó a su madre, a su hijo, y se lo devolvió muerto porque la mujer no tenía las condiciones. De acuerdo, pero ahí la solución ¿cuál es? ¿Mejor ley o que un robot se encargue? Mejor ley. Claro. Mejor aplicación de la ley. Si hubiese una ley más objetiva, quizás claro. no se hubiese pasado.
Claro. No se pasaba el tema. A ver, la objetividad, insisto, está dada en que los incentivos sean claros y equitativos. Por eso insisto que el verdadero tema es la custodia compartida como una acción judicial que uno pueda presentar. Porque si hoy día la única acción que uno puede tener es acusar a la otra parte de los males más grandes del mundo, claro, la posibilidad de llegar a acuerdo después de que te traté de drogadicto es nula, y la intención de la otra parte o el incentivo de la otra parte de presentarte una denuncia instrumental es alta. Por supuesto. Entonces, por eso digo que es más un tema de técnica legislativa, y por eso la propuesta de ley aborda un tema maravilloso, sin duda. No nos quedemos cortos, vamos al otro tema. Y este tema, abordémoslo bien, ¿ya? Y denuncias instrumentales creo yo que sería un gran aporte, o como se diría en España, con notable desprecio por la verdad. O sea, utilicemos verbos rectores que sean más fáciles de aplicar. Porque hoy día el probar el maliciosamente falso es de un psíquico. Soy chileno y qué. Estamos en el día de hoy con el abogado Óscar Alfaro hablando precisamente de todo lo que queremos, necesitamos saber en esta preparación, digamos, del proyecto de ley del diputado Cristóbal Urruticoechea sobre este tema de las falsas denuncias. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo, por habernos acompañado el día de hoy y poder conversar sobre todos estos temas. Antes de finalizar, me gustaría preguntarte si hay algún consejo, alguna cosa que tú le quieras dar o transmitir a ese padre o a esa madre que está en este momento enfrentando alguna situación compleja. Tú hace un rato dijiste, sí, lo primero es asesórese con un abogado. Muchos de ellos quizás no tienen ese... Que entiendan lo que realmente está en discusión. Lo que realmente está en discusión es la estabilidad psíquica y emocional de tu hijo. Eso está por encima de todo tipo de odio, resquemor o pelea que existan entre los adultos. El interés superior de un niño consiste en que uno tiene que dar un paso atrás de tus legítimos odios, de tus legítimas deseos de venganza incluso, pero primero están los niños y eso obliga a tomar este tema de una manera bastante distinta. Los tribunales van a pasar, el PRM va a pasar, los abogados van a pasar, los jueces van a pasar, porque el verdadero tribunal es la mente de tu hijo y teniendo eso en el norte, hay que hacer lo que hay que hacer. No hay un punto medio entre la razón y la locura, si hay que interpretar que funciona, hay que hacerlo. Y lo que no puede pasar es que llegue tu hijo a los 25, 27 años, te juzgue como corresponde, diga mi papá o mi mamá. Así es, escuchemos eso y también escuchemos a el chileno de a pie. ¿Qué opinas tú? ¿Qué recomendación darías tú frente a todo esto que hemos estado conversando? En la misma línea que dice Óscar, que es un gran invitado, o sea, lo primordial acá es el bien superior del niño. Pensemos como adultos, sintamos como adultos, podemos odiar a alguien, pero no lastimemos a los niños, porque son nuestro futuro, son nuestra visión, son lo que tenemos, no hay más. Un niño que se rompe a los 5 o 6 años va a ser un adulto que no le va a ir bien en la vida, entonces cuidémoslo. Y yo quiero mandar un saludo, quiero mandarle un saludo personal a la madre de mis hijos, porque en este capítulo, en el capítulo de papá, ya hemos visto cosas terribles. Y gracias a Dios con ella tenemos un súper buena comunicación, nos entendemos muy bien y es lo mejor que puede haber pasado. Así que me sumo también un beso y un abrazo grande a Isabela Constanza Hermosilla y Vanetti, una gran mamá, estoy muy contento que sea la madre que sí. Muy bien. ¿Tú quieres mandar un Yo, saludo? Daniela Latrón de la Esquiava, sé que eres una madre excepcional y has sido una mujer increíble, así que no tengo nada más que decir, excepto que Soy Chileno y que tiene un regalo muy especial para nuestro invitado de hoy, Óscar Alfaro. Vamos a pedirle por favor a Anita que nunca... Anita, por favor, acá, para que te vean, Anita, para que te vean. Anita es una mujer importante y parte de todo el trabajo que está backstage, que no se ve, pero está todo el tiempo. Así que muchísimas gracias a ti realmente por haber venido y esperamos contar contigo para futuros temas. Cuando quieran, yo encantado. Muchísimas gracias. Cuando se tire el proyecto. Ojalá. Exacto, ahí estaremos. Soy Chileno y que todos los lunes en vivo a las 8 de la noche. El día de hoy lo hemos hecho en un lugar muy especial, muy importante, que es el Instituto Mises Conosur,
increíble. Estamos en un nuevo set, en un nuevo estudio con, bueno, ya se habrán dado cuenta que está increíble la imagen, el sonido, etcétera, y un equipo backstage que ustedes no lo ven, pero yo los veo moverse toda la hora. Con un productor que llega al cielo. Literalmente. que hacen un trabajo excepcional. Y carabineros, que tengan un feliz día que queda. Con el auspicio de Chema, libros para la formación cultural del espíritu y la libertad. Entre zorros y erizos editorial. Llevamos libros que desafían la censura y defienden la libertad de expresión. Consultora financiera Zipgain, donde las empresas se encuentran para crecer juntas. Liberty Fest Chile 2026, con grandes invitados. Mate con Mote, Macarena Jimena, Punch.p, Meat Hunter y muchos más. Más información en Foro Liberty Fest en Instagram. Presentan Soy Chileno, Ike